Queremos invitarte a compartir este 37 aniversario de la Iglesia Nueva Vida, ya que hemos compartido momentos inolvidables juntos y queremos recordarlos a través de darle gracias a Dios por su fidelidad en todo momento hasta hoy. Ya estamos listos para que este 21 de marzo todos juntos podamos participar en los cultos. Vamos a tener un culto matutino y un culto vespertino donde te invitamos a participar. Puedes preparar un canto, una lectura o algo para alabar a nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, Dios me les bendiga. Amigos que nos ven desde su celular, desde su pantalla, les damos la cordial bienvenida. Vamos a dedicar estos siguientes minutos para alabar a nuestro Dios, para orar, decirle a Él lo que queramos decirle y también para recibir una palabra, unas palabras que vienen directamente de la Biblia, que es la palabra del Señor. Les invito a que dediquemos este tiempo. Yo estoy seguro que el Señor arregló una cita con usted, así que le invito a que busque un lugar, ahí en su sala, en su cuarto, tenga presente una Biblia, si es que tiene acceso a ella, y preste atención a lo que vamos a hacer, porque estoy seguro que va a ser de bendición para usted. Les invito a que oremos. Orar es hablar con Dios. Vamos a orar para comenzar este culto, este tiempo de adoración a nuestro Dios. Padre Santo, quiero darte las gracias, Señor, porque nos concedes la increíble oportunidad, la increíble gracia de poder estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque aun cuando hemos vivido cosas difíciles, algunos más difíciles que otros, tú has sido bueno con nosotros, tú has estado con nosotros, Padre. Aun cuando en nuestro entorno a veces las cosas se tornan difíciles, tú estás con nosotros. Tú hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí has estado a nuestro lado. Señor, yo quiero suplicarte que este tiempo que vamos a dedicar para alabarte, para glorificarte, para estar cerca de ti, te ruego que tú te agrades de lo que hagamos, Señor. Que nuestras oraciones prestes oído, Señor. Burdamente, con nuestras palabras vamos a decirte lo que hay en nuestro corazón, pero te rogamos que tú nos escuches. Cuando alabemos, cuando entonemos estas alabanzas, estos cantos, escúchalo como un olor fragante. Y Padre, cuando sea el momento de recibir tu palabra, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, de tal forma que quede ahí grabada las palabras que tú hoy tienes para nosotros. Señor, te doy gracias por la vida de aquellos que nos ven, de nuestros hermanos de la iglesia, pero de aquellos más que nos ven desde sus hogares. Señor, toma nuestras vidas y dejamos todo este tiempo para ti, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia y leamos el Salmo número 51. Este salmo, que es un salmo de quien lo escribió, estaba se estaba arrepintiendo de algo muy importante, de algo terrible que había hecho, y son como una plegaria. Salmo número 51. Dice la palabra del Señor así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo con tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios, y purificará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios.
haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 51, palabra del Señor. El Salmo 51 es la oración de un hombre pecador. De un hombre pecador como tú o como yo. Puede ser la oración de cualquier persona porque todos somos pecadores. En esta ocasión encontramos a un hombre abriendo su corazón y compartiendo sus sentimientos, su arrepentimiento. Por eso es que hemos de leer este salmo con mucho respeto y también con un sentimiento de aprendizaje. No estamos para juzgar a David, no somos quienes ni siquiera para emitir una crítica a este hombre. David escribe, según el contexto del segundo libro de Samuel, capítulo 12, en medio de uno de los episodios más dramáticos, diríamos, de los escándalos inmorales más fuertes y de abusos de poder que hay en la historia del pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Vemos a David abriendo su corazón, mostrando su arrepentimiento, pero también pidiéndole a Dios una restauración por las consecuencias de lo que él había sufrido a causa del pecado. Y es que hemos de reconocer que David fue muy valiente al poder escribir este salmo y haber expresado en una confesión sus hechos. Porque para confesarnos se requiere valor. Y es que hay una tendencia muy fuerte en el ser humano. El ser humano no le gusta reconocer sus errores, justifica sus errores. Los seres humanos buscamos incluso culpables para no reconocer nuestra responsabilidad. Menos vamos a querer confesar voluntariamente nuestros errores. Entonces, lo primero que viene a mi mente es aquella pregunta: ¿qué motivó a David su confesión? ¿Qué lo llevó a escribir este salmo? ¿Habrá sido su pecado? Creo que no, porque había pasado un tiempo suficiente para que él hubiese reaccionado por lo que había hecho, pero no lo hizo. ¿Habrá sido tal vez su conciencia, su nivel de conciencia? Tampoco, porque incluso él había controlado su conciencia si le acusaba, diciendo que él era pecador desde el vientre de su madre. Es más, en pecado le había concebido su madre. ¿Habrá sido entonces que él escribe su confesión porque sentía culpa? No, tampoco, porque cuando hay un sentimiento de culpa se busca la compensación, y durante todo este tiempo David no fue movido a buscar una manera de pagar, una compensación, tratar de buscar un desequilibrio. No lo hizo. Lo que realmente motivó a David a escribir este salmo y hacer una confesión fue prácticamente la consecuencia de su pecado. Como dije hace un momento, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el profeta Natán viene y le denuncia y le dice: hay consecuencias de lo que hiciste. Había cometido un doble pecado. El primero era que, habiendo visto a Betsabé, la toma sexualmente, la embaraza, y después, para justificar o cubrir su error, pues manda al frente de la guerra a Urías, el esposo, y muere. Después él toma a Betsabé como esposa. Pero ¿habrían de quedar las cosas así? Cuando viene entonces Natán y le denuncia, es allí donde se despierta el nivel de conciencia, se despierta el nivel de responsabilidad, el sentimiento de culpa, para que escribiese su confesión. Y es que al ser humano le cuesta mucho trabajo hablar de sus propios errores. Miren, tengo aquí algunos de las ideas que tienen algunas personas. Número uno, cuando se comete un error, uno busca
que nadie se haya dado cuenta. Y a veces pensamos que tampoco Dios. El criterio de otras personas es, yo creo que Dios no está tan interesado en cómo viva. Otros pueden pensar acerca de Dios, Dios es cruel, Dios es justo, y si tú cometes un error, Él inmediatamente te va a castigar y te va a condenar al infierno. Otras personas tienen el concepto de que Dios puede estar harto. ¿Para qué le digo a Dios que voy a cambiar si realmente no cambio? Otros pueden decir, ¿y para qué le confieso a Dios si Él sabe que soy débil y que voy a caer? Otros incluso pueden ser más moralistas y decir, ¿para qué voy a confesarme delante de Dios y ser un hipócrita como muchos otros lo hacen? Si tú eres de esas personas que no practica la confesión por alguna de estas razones o por alguna otra, quiero mostrarte a través de este Salmo número 51 tres ventajas, tres grandes beneficios de la confesión. Tres grandes beneficios de la confesión. En primer lugar, o el primer beneficio de la confesión es que los pecados son perdonados. Versículo 1 y versículo 2 del Salmo 51 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bien, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Primero permítanme decir que es una confesión. Y una confesión la podríamos definir de una manera sencilla como aquella declaración o reconocimiento que hace una persona de un error o una falta o un delito, especialmente cuando se hace frente a un juez. En este caso, cuando hablamos de la confesión de pecados, lo hacemos ante el juez de la vida, ante nuestro Señor y Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? La Biblia dice que simplemente Dios hizo una lista de acciones a las que calificó como pecados. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20 y lo conocemos como los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte amplía este concepto de esa lista de pecados y dice que va más allá de la acción y que tiene que ver con las intenciones o que tiene que ver también con los pensamientos. Por lo tanto, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, dijo Jesús. Después vendría el apóstol San Pablo y haría una serie de listas en relación a quienes no entrarían al reino de los cielos. Y ahí tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Y ya vendrá Santiago en su capítulo 4, versículo 17, para rematar esta idea diciendo: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué nos dice la doctrina? El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 14, ¿de qué es el pecado? La respuesta dice así: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Simplemente la Biblia nos deja muy en claro que no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: ciertamente no hay justo ni aun uno. El pecado en realidad es una naturaleza. Es inherente al ser humano, va más allá de las acciones, va más allá de los pensamientos y va más allá de los sentimientos. Es la herencia que hemos recibido desde Adán. El pecado de David obviamente no es para escandalizarnos, es para reflejarnos en él
porque todos somos pecadores y considerando que el pecado lo ha establecido Dios, entonces Dios es el único que puede perdonar el pecado y Dios es perdonador. Esta es la primer verdad que todo hombre, toda mujer de este planeta necesita conocer. Dios es perdonador. No todas las personas saben esto, porque vivimos en una sociedad que nos enseña los valores, la familia, que nos explica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y eso lo aprendemos. Pero no nos enseñan qué hacer con nuestra culpa. No nos enseñan qué hacer con nuestra responsabilidad, qué hacer con nuestros pecados. Pareciera que la única solución que nos ofrece a veces la familia es un castigo, el castigo de Dios. Para algunas personas, dijimos, Dios no está interesado en nuestra conducta. Ahora, ¿por qué algunas personas buscan su propia manera, su propio recurso de trabajar con su culpa? Miren, dice claramente la Biblia que Dios es misericordioso. ¿Cómo vemos a Dios? Algunos lo ven como castigador. Algunos lo ven simplemente como un buen amigo que te pone la mano al hombro y te dice, no te preocupes, todo está bien, yo te comprendo, sé que no es fácil. Otros incluso piensan que el día del juicio, que ojalá que Dios esté de buenas para que nos perdone a todos. Dios, hermanos, es perdonador. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103:8. Pero ¿de dónde vienen esas fuentes de conceptos acerca de lo que es Dios? Primero, de una iglesia que te enseña solo la versión enojada de Dios. Si quieres ver contento a Dios, pórtate bien. Pero como no te portas bien, entonces todo el tiempo Dios está enojado contigo. Esto lo enseñan algunas iglesias de una visión de Dios incompatible con el amor y el perdón que nos enseña la Biblia. Segundo, hay otras iglesias que te enseñan lo contrario, una imagen débil de Dios. Un Dios tan débil que prácticamente viene y te dice, déjame entrar por favor a tu corazón, déjame dirigir tu vida. Y que como dijera aquel canto, no, porque soy joven y aún quiero vivir, ven después, como dice la canción. Y te enseñan un Dios que a quien tú le tienes que permitir o incluso resistir. Hay predicadores que enseñan, no resistas al poder de Dios, no endurezcas tu corazón. Un Dios que incluso tú, como ser humano, puedes controlar. También pertenecer a una familia. En tercer lugar, que te enseñó que si te portas mal, Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno. Y a veces tenemos un concepto que llamamos por conveniencia. Sí, porque la gente simplemente puede decir, yo creo que Dios no es tan malo. Yo creo que Dios más bien nos comprende a todos y yo creo, a mi parecer, Dios es así. Claro, lo hacemos a nuestra conveniencia. La Biblia dice que simplemente nuestros pecados son suficientes para ser castigados e ir al infierno. Pero la misericordia de Dios y su gran amor manifestados en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo han sido para el perdón de nuestros pecados. Jesús pagó con su muerte nuestros pecados. Por lo tanto, confesar nuestros pecados a Dios es una garantía del perdón. Esta es la razón por la que cada día deberíamos buscar a Dios a través de la confesión. Y así obtendremos el perdón de nuestros pecados porque constantemente estamos violando la ley de Dios. Por lo tanto, aprovecha este primer beneficio, que tus pecados sean perdonados. Es el primer beneficio. También el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo beneficio,
Leamos el versículo 10, porque Dios renueva tu corazón. Dice el versículo 10, así crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una cosa es que Dios te perdona, pero otra es que tú te perdones a ti mismo. Y es que las acciones y las culpas se van guardando, no se olvidan. Y uno puede estarse sintiendo tan mal que uno cree que necesita hacer algo para compensar o para pagar. En el versículo 16 se habla sobre esos recursos que mucha gente hace. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Algunos de los recursos que sigue el ser humano son tratar de compensar su pecado. Intentan pagarle a Dios, ir al templo, dar su ofrenda, leer la Biblia, hacer como ese equilibrio de bondad. Eso no funciona. Jorge Adalberto León, en uno de sus libros de psicología pastoral, comenta que en una iglesia había un hermano que trabajaba mucho. Trabajaba tanto que incluso llamó la atención del pastor. Se acercó entonces el pastor y le dijo, hermano, veo que trabajas mucho, que te involucras en las diferentes actividades y ministerios de nuestra iglesia, pero también siento que estás queriendo como pagar algo. Sí, pastor, dijo aquel hermano, antes de que yo viniese al evangelio, me dediqué al negocio de la prostitución y pues se prostituyó mucho menor. Me siento tan mal que cuando vengo y trabajo en la iglesia, eso me hace sentir bien. Esto quiere decir que a pesar de que Dios le había perdonado, él a sí mismo no se sentía perdonado. Otro recurso pues simplemente es ir a buscar a un psicólogo, buscar a un amigo que te diga, bien, tal vez tu problema no es tan complicado, no es tan grave lo que hiciste. Y a veces eso es lo que buscamos. Yo me pregunto, ¿qué le diría un psicólogo moderno a David luchando con su culpa? ¿Qué le diría? Miren, David realmente se sentía sucio. Él entendía que Dios le perdonaba. Claro, creo que los salmos lo revelan muy bien. Pero él se sentía sucio, al grado de que encontramos en este capítulo, sobre todo al principio, 7 palabras asociadas con la limpieza, asociadas con borrar y con purificar. Así se sentía, sucio. Y además se sentía un fracaso. Miren, al leer el versículo 10 que acabamos de leer, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Prácticamente él se sentía muerto. Sentía que necesitaba un nuevo corazón. Un corazón limpio. Como cuando echamos a perder una oportunidad y necesitamos que se nos vuelva a dar esa oportunidad. Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una relación, o simplemente, como lo decimos, echamos a perder la hoja limpia de un cuaderno y queremos o necesitamos otra. Y es que David había llegado a la conclusión de que él no necesitaba más oportunidades. No es el creyente que dice, ahora sí voy a hacerlo bien, ahora sí me voy a portar bien, ya no lo vuelvo a hacer. No, él dice, lo que yo necesito ya es un nuevo corazón, y yo necesito un nuevo espíritu. Si no, voy a echar a perder todas las oportunidades que me des. Es como aquel que dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, pero tiene su misma forma de pensar, su misma forma de sentir, de pensar, y entonces vuelve a cometer el mismo error mientras no se cambie el corazón. Pero miren algo hermoso que encontramos aquí. Dios ha prometido darnos un nuevo corazón. En Ezequiel capítulo 36 del 26 al 28, Dios promete esto:
os daré nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Si tú has sentido que en esa sinceridad, por más que te esfuerzas, por más que prometes, no logras un cambio, es porque no necesitas oportunidades como David. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Necesitas una nueva forma de pensar. Necesitas una nueva forma de sentir. Y Dios te lo ha prometido. Por lo tanto, Dios tiene un nuevo corazón para ti. Dios tiene una nueva mente para ti. Dios tiene un nuevo espíritu para ti. Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Aprovéchalo. Este es el segundo beneficio de la confesión. El tercer beneficio lo encontramos en el versículo 18 y es que Dios te restaura, te levanta de las consecuencias del pecado. Mira cómo lo expresa David así. Haz bien, versículo 18, con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Con esta figura, David se describe caído. David se describe destruido y con una necesidad de ser levantado, de ser restaurado. El pecado, todo pecado, aunque no nos demos cuenta, tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser en nosotros mismos, en aquellos que están con nosotros, aquellos que amamos, que son nuestra familia, con la pareja, o con los amigos, o en el trabajo, o en el espacio en el que nos movamos. Ahí pueden venir las consecuencias. Y también las consecuencias pueden ser dependiendo el tipo de pecado. Por ejemplo, un pecado de robar pone en riesgo nuestra libertad. Un pecado de infidelidad pone en riesgo la ruptura de una relación. Son diferentes. Sin embargo, podemos ver que el efecto general del pecado viene primero, voy a decirlo así, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque hay culpas, miedos, resentimientos, tristezas. El pecado también afecta a nivel social porque hay rupturas, porque la pareja se puede deshacer, la familia también se puede deshacer. A nivel físico también hay consecuencias porque esto se traduce en enfermedades. A nivel espiritual hay un alejamiento de Dios y hay un alejamiento también de la iglesia. El problema de David, porque hay una consecuencia de tardarnos en atender estas consecuencias. El problema de David es que tardó mucho tiempo en atender su situación y se fue empeorando en cada uno de los síntomas que él tiene. Pero cuando viene el profeta Natán, prácticamente el fruto, vamos a decirlo, de aquella relación con Betsabé, ya estaba, ya había nacido el bebé. Había pasado mucho tiempo y también en ese tiempo se habían prolongado y aumentado sus síntomas. ¿Cuáles eran? Miren, leemos en el versículo 8, él estaba sin gozo, había perdido el gozo, él estaba triste, estaba deprimido. Segundo, en el versículo 8 mismo habla de que ya no ha escuchado buenas noticias. Todo le estaba saliendo mal. Y por eso dice, permíteme escuchar nuevas noticias, buenas noticias, siquiera una. Esto quiere decir que le estaba yendo mal en los negocios. Le estaba yendo mal en los proyectos. Le estaba yendo mal en sus planes, en sus objetivos, mal en todo lo que estaba haciendo. Tercero, en el versículo 8 dice también que ya tenía dolor de huesos. Ese dolor de huesos lo podríamos hoy tal vez definir por algunos conceptos que conocemos de enfermedades de huesos. Artritis o artralgias, ciática, lumbalgias, osteoporosis y demás.
En el versículo 12 habla que su fe ha sido quebrantada. En el versículo 14 está paranoico porque tiene miedo de matar. Él que había sido un guerrero, él que luchaba y que había matado a Goliat, sabe que fue injusta la muerte de Urías y él está temiendo volver a cometerlo. Está muy mal. Por lo tanto, requiere la restauración de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios para restaurar al caído? Permítanme describir rápidamente. Miren, en el versículo 17 dice que es llevar o dejar que la persona simplemente toque fondo. Miren lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al hijo pródigo, a Jonás, les permitió tocar literalmente fondo. Este es el plan también de Dios. Segundo, versículo 3 es la concientización para reconocer que somos pecadores y que nuestros recursos no son suficientes para levantarnos y que necesitamos de Dios. Siguiente, en el versículo 6 y el versículo 11 se dice que el Señor utiliza al Espíritu Santo para restaurarnos, trabaja por dentro, nos convence de pecado, nos acerca a Dios, nos humilla. En el contexto de 2 de Samuel capítulo 12 también es la oración y el ayuno que Dios utiliza como medios de restauración. Y miren, algo hermoso es que en la restauración Dios lleva a la persona que ha caído hasta su lugar original. No lo deja a la mitad, lo restaura a como estaba antes. Leamos el versículo 13 que dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es una renovación total, es una restauración total. Por lo tanto, la terapia, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, la terapia que realmente funciona, la terapia que es válida, es aquella que nos restaura completamente. Es aquella que nos lleva a la cruz del Calvario y que nos lleva de regreso a la casa del Padre, o al hijo pródigos a la casa de papá. Si queremos ver entonces la restauración de David, simplemente leamos el segundo libro de Samuel en el capítulo 22. Allí encontramos el cántico de liberación de David. Podemos leer también sus últimas palabras contenidas en 2 de Samuel 23, del 1 al 7, porque ahí podemos ver la restauración de David. Conozco iglesias, conozco ministros, oficiales y miembros de la iglesia que han sido disciplinados en sus iglesias, pero no hay una restauración. Sí, hermano, vamos a orar por ti, que Dios te fortalezca, que Dios te ayude, que Dios te levante, pero no vas a regresar a ser líder, pero no vas a volver a tu ministerio, pero no vas a regresar al lugar que has perdido. Eso hace el hombre, pero lo que hace Dios es una restauración completa. Particularmente yo promuevo y recomiendo la teoterapia, porque la teoterapia, que es una estrategia de intervención emocional y psicológica dentro de la iglesia, utiliza la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, escuchar alabanzas o himnos, con la musicoterapia, y esto ayuda a restaurar a una persona. Termino. Después de haber escuchado los beneficios que tiene la confesión, yo te invito para que tú te confieses delante del Señor, para que hagas de la confesión un hábito, para que tu corazón esté limpio, para que tu corazón esté renovado, para que tus pecados sean perdonados. Y si tú estás pasando por un momento de consecuencia por tu pecado, yo te invito para que vengas al Señor. Él te va a restaurar, Él te va a sanar. Ven confiadamente y confía en el Señor. Como dice aquel hermoso canto de Alex Campos: al taller del maestro
vengo. Al taller del maestro vengo.
reconocido que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me enriqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura me dio. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como granizo el pasó, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús. La eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Hermanos, vamos a recoger la ofrenda. La ofrenda, lo que damos al Señor, es lo que mantiene la obra. Es lo que permite que podamos seguir llevando la palabra, llevando el Evangelio, estas palabras de vida a más gente. Y para que la obra del Señor en las iglesias funcione. Así que les invito a que preparemos ahí en nuestros lugares esa ofrenda, que alguien la recoja, la junte y después la podamos llevar a quien corresponda. Vamos a orar para ofrecerla. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora queremos alabarte con la ofrenda, con los diezmos, Señor. Esto es un poco de lo que tú nos das, Señor. En realidad es muy poco de lo que tú nos das, pero lo damos con amor, Señor, y lo damos como una forma de decir gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos, el sustento de todos. Si alguien está pasando crisis, si alguien está pasando necesidad, sé tú con él aún más. Y Padre, te agradecemos porque hasta aquí nos bendices con todo lo que necesitamos para estar bien. Dedicamos este dinero, estas ofrendas y estos diezmos a ti, y son para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos en este momento la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite alabarle y porque nos permite estar en comunión. No estamos a lo mejor en el templo, pero bueno, yo estoy en el templo, ustedes no están aquí reunidos con nosotros por toda esta contingencia. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo nos une, nos mantiene unidos, nos mantiene comprometidos. Por lo tanto, hermanos, yo les pido que le demos un like a este video, que le demos un comentario, no sé, de bendiciones o gratitud, lo que sea, y que lo compartamos. De esta manera permitimos que el mensaje del Señor llegue a muchos lugares y les animamos, hermanos, a seguir adelante firmes en la fe, firmes en el Evangelio. Que el Señor les bendiga.